everybody. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Menos mal que tenemos médicos en el panel. A lo mejor tenemos que revivirlos. Bienvenidos a la sede del Grupo del Banco Mundial en la ciudad de Washington en directo desde el Auditorio Preston. El cimiento del capital humano, una prioridad mundial. Para aquellos que están mirando por internet, podrán verlo en inglés, árabe, español y francés. Yo estoy hablando el idioma del sur de Londres y que Dios les ampare. Es un gran placer ser la moderadora. ¿Se han fijado en los panelistas? Es un panel ilustre, magnífico. Vamos a sacarles una foto. Por favor, pónganse de pie. Nunca lo hacemos al principio, pero están todos tan despiertos y tan entusiasmados que vamos a sacarles una foto ahora. Veo que están recibiendo un aplauso triunfante al comienzo del panel y nadie tiene cámara. Qué pena. Ahora, todos tienen que ponerse a la altura de esta fotografía. Esto debe ser fascinante a ustedes los que están mirando el programa en directo. Excelente. Quiero que el público ahora trabaje un poco. Si son funcionarios del gobierno, por favor, hagan una señal con la mano. Saluden con la mano. Si son asociados del Banco Mundial, hagan una señal con la mano. Si son una persona que tiene una gran influencia en el mundo. ¡Ah, hola! Si son una persona simplemente que está interesada en esa sesión, también saluden con la mano. Hola, seres humanos. Muy bien. Este es un tema tan importante, pero a veces la gente dice en una conversación muy amplia, surgen muchas cosas. Y esta va a ser una conversación muy amplia desde el ministro de Salud de Argentina. Muchas gracias. Por favor, tome un micrófono. Cada uno tiene su micrófono. Tengo esta curiosidad sobre el compromiso de nuestro panel. Se los ve muy bien, son fotogénicos, le sacaron una foto, pero cuando hablamos de los cimientos del capital humano, señor ministro, cuéntenos algo que demuestre que usted está verdaderamente comprometido. Ese es un verdadero reto. Quisiera concentrarme en la construcción de capital humano con la prevención de la obesidad infantil. Y quisiera relatarles algo, una anécdota en relación con la obesidad infantil, que se viene combatiendo más bien como problema de las sociedades ricas en los países en desarrollo, pero en los últimos 20 años se ha convertido en un problema en las sociedades pobres, entre las personas vulnerables, los pobres, las personas marginadas, los que no tienen seguro. Y eso es un problema en mi país, en mi región de América Latina y en el mundo en general. Tenemos que pensar con mucho cuidado, porque de lo contrario, pondremos en riesgo el futuro de la próxima generación en nuestro mundo. Este es un problema verdaderamente mundial. Y, por supuesto, tiene implicaciones no solo para la salud, desde el punto de vista de las enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, sino también problemas que afectarán el desarrollo social y el desarrollo económico, no solo de las personas, sino de países enteros. Y yo creo que uno de los principales retos es cómo convencer a la sociedad de que piense en este problema. Eso no fue un relato, fue más bien una estrategia, pero me gustó igual. El doctor Adolfo Rubinstein es el ministro de Salud de Argentina. Bienvenido. Es bueno tenerlo aquí.
Ustedes no saben que yo en realidad soy una princesa, pero tengo que ganarme la vida. Pero pues sí soy princesa, pero eso no es pertinente. Estaba tratando de pasar de manera elegante al próximo orador. Pero me gusta que ya hayamos entablado una conversación. Entonces, Su Alteza Real, ¿cuál es qué nos puede relatar sobre esto? Para mí, se trata de la niña que conocí, que en la escuela le habían enseñado que tenía que asegurarse de que no quedara embarazada. Sin embargo, nadie le dijo cómo no quedarse embarazada. A los 13 años quedó embarazada y eso significó que en su comunidad tuvo que dejar la escuela y tuvo que casarse. Así funcionaban las normas sociales. Y para ella, casarse significó no solo convertirse en madre cuando ella todavía era una niña, sino también significó que tenía que ir a vivir con los familiares, con los yernos, y donde comenzó a funcionar en calidad de sirvienta, en una relación abusiva. Y aunque tenía buenas notas en la escuela, no pudo volver a la escuela. Así que lo que pasó es que el efecto de quedar embarazada, ya que ella no sabía cómo no quedarse embarazada, significó que se evaporó su futuro. Y ella tampoco pudo ganarse una vida que contribuyera a la familia y a la comunidad. Este relato se debe a un embarazo precoz, pero en otros casos se debe a la tradición o al temor de la seguridad sexual de las niñas o a la pobreza, pero siempre se trata de desigualdades de género, que las mujeres se casan, las niñas se casan cuando son demasiado jóvenes, son millones al año. No recuerdo si son 28 niñas por minuto, si alguien puede hacer ese cálculo. Eso es una locura, en mi opinión, porque significa que estas niñas que podrían ser futuros presidentes, inventores, artistas, básicamente desperdician su vida. Es un gran derroche del capital humano. Eso me preocupa y por eso quiero crear un mundo sin matrimonio infantil. La princesa Mabel fue fundadora y presidenta del directorio de la asociación Niñas No Novias. Señora Bachelet, usted asintía con la cabeza cuando hablaba la princesa Mabel. ¿Por qué asintía con la cabeza? Porque yo he tenido un gran compromiso durante muchos años con asuntos femeninos, con asuntos de las niñas, y creo que el capital humano es esencial. Es uno de los elementos más cruciales de la sociedad en cuanto al bienestar y al crecimiento. Y toda mi vida la he dedicado a eso, como líder juvenil. Después estudié medicina porque quería cuidar a la gente. Después me nombraron ministra de Salud. Yo soy pediatra también, así que me importan mucho los niños. Y después fui ministra de Salud, ministra de Defensa, 2 veces presidenta de la República y, por supuesto, directora de una asociación, de la Asociación para la Salud Materna y Adolescente. Y me nombraron presidenta del directorio de esta organización, la Alianza para la Salud Materna y del Adolescente. Así que no puedo evitarlo, tengo que seguir trabajando por los derechos de las mujeres y los niños. La jubilación le cae muy bien. Por primera vez en el Banco Mundial, creo, la nueva directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. Y yo creo que la audiencia la va a recibir de manera entusiasta. ¿Qué nos vas a relatar? ¿Qué anécdota nos vas a contar que realmente te preocupa los cimientos del capital humano? A ver, convéncenos. Iba a contarles algo, pero igual que Michelle, yo creo que el poder del capital humano en el mundo no tiene precedentes. Este es el momento oportuno. Estoy sumamente impresionada con el hecho de que Jaime Cristalina
estén encabezando esto y ustedes lo estén respaldando. Yo creo que es el tema de actualidad. Y UNICEF aborda la vida de los niños y necesitamos esto en el mundo hoy. Hay algunas áreas en las cuales se puede cambiar el mundo. Uno es el desarrollo en la primera infancia, otro es los jóvenes y otro es las niñas. Así que mi relato se refiere a las niñas. Fui a una escuela de niñas y tengo una sola hermana. Y nunca se me ocurrió que no éramos iguales y que no estábamos teniendo la misma oportunidad. Y nuestros padres nunca nos dijeron que no éramos iguales. Así que todavía estoy sorprendida y realmente confundida al ver que no todos los países del mundo reconocen el poder intelectual y las posibilidades de las niñas en su sociedad. Así que eso para mí es lo que necesitamos para tratar, lo que tenemos que tratar de comunicar a todo el mundo. Gillian ha trabajado como política y como promotora de la educación. Y, a ver, convénzanos de una manera muy amable, y lo digo esto de manera muy amable, porque no sabemos cuál será la respuesta, pero estamos esperando su respuesta. Gracias. Voy a partir de la última respuesta con un relato muy similar. Yo vengo de una familia donde éramos dos niñas. Nuestros padres nunca nos dijeron que nuestra vida debía limitarse porque éramos niñas. Yo no entendí que hubiera una diferencia en el trato hasta la escuela secundaria, cuando los niños comenzaron a estudiar electrónica y nosotros comenzamos a estudiar cocina y costura. Y ahí nos dimos cuenta de que había una diferencia. Pero viniendo de la familia de la que yo vengo, yo fui a las escuelas locales, recibí una buena educación. Si no hubiera tenido esa base, no estaría aquí sentada y no habría sido primera ministra de Australia. Y en mi trabajo con la Alianza Mundial para la Educación, tengo ahora el privilegio de hablar con líderes de países en desarrollo, de viajar a esos países, e igual que Mabel, he conocido a muchos niños y niñas que tienen la capacidad de liderar naciones, siempre que tengan esa grandeza de corazón y de espíritu, así como fondos y liderazgo intelectual para asegurar que tengan la educación que merecen. Bueno, si hacemos esto bien, estaremos produciendo futuras primeras ministros, no de Australia. Julia Gillard, presidenta del directorio de la Alianza Mundial para la Educación. Kristalina Georgieva es funcionaria ejecutiva principal del Banco Mundial. La veo aquí y al haber estado aquí y estar aquí durante una hora me convence de su compromiso, pero tiene un relato. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Me infunde de esperanzas para el futuro del proyecto de capital humano ver la cantidad de personas que hay aquí en el auditorio Preston. Algunos de ustedes me habrán escuchado presentar este relato. Cuando yo era comisionada humanitaria hace unos 6 años, estaba en mi país, en Bulgaria, y tenía una nietita bebé que lloraba, jugaba. Una bebita muy bonita y sana. Al día siguiente fui a Chad y entré en una sala llena de niños gravemente malnutridos, desnutridos. La sala estaba silenciosa. No se escuchaba ni siquiera el llanto de los niños, porque los niños estaban tan débiles que ni siquiera podían llorar. Había pleno silencio en esta sala que estaba llena de niños. Nunca lo olvidaré. Salí y ahí pasé a otra sala donde había niños que estaban recuperándose y estaban llorando. Y yo lloré con ellos. Para mí, no podrá haber un mundo que podamos disfrutar si no cumplimos nuestro deber con cada uno de los niños, donde quiera que nazca.
¿Podría agregar algo? Se trata de un relato muy emotivo. Cuando estábamos trabajando con comunidades migrantes y refugiados, a menudo los niños son separados de la familia y cuando uno se acerca a ellos, no dicen nada. Uno le pregunta, ¿cómo te llamas? Si no se acuerdan. Uno le pregunta el nombre de los padres, si no se acuerdan. ¿Cuál es el nombre de su aldea? Tampoco se acuerdan. Pero recuerdan el color del cabello de la madre y el perfume de su piel. Voy a necesitar un pañuelo al final de esta sesión. Nuestra etiqueta es Invest in People. No vamos a tener preguntas porque tenemos un panel tan maravilloso y solamente 1 hora para conversar con ellos, pero hay otra forma de participar. Usen la etiqueta y si tienen un comentario muy bueno, me lo van a enviar a mí y van a formar parte de la conversación. También en el Banco Mundial, si están en directo. Queremos recibir esos comentarios y preguntas para introducirlos en la conversación. Entonces, usen la etiqueta Invest in People. Comencemos con los bebés, señora Bachelet. Igual que han dicho Cristalina y Henrietta, que han hecho relatos tristes, yo voy a presentarles un relato positivo, porque todo depende de lo que hagamos con esto. De hecho, hay muchos problemas que son muy bien conocidos. Para un niño, los primeros 3 años de vida son fundamentales, donde desarrollan miles de millones de neuronas, se desarrolla su cerebro y el niño interactúa con el entorno. Bueno, y también se interactúa con la genética y con el medio ambiente. Y un niño puede tener un buen cuidado y puede alcanzar el pleno potencial. Puede realizar su pleno potencial. Por otra parte, sabemos que cuando los niños se encuentran en situaciones estresantes, como las que ustedes mencionaron, u otras muy comunes también, como desnutrición, enfermedades crónicas, lesiones del nacimiento, falta de estímulo, depresión de la madre o exposición a otros problemas, ese niño corre el riesgo de tener un déficit a largo plazo, déficit cognitivo, funcional. Así que en 2006 hicimos un estudio de la calidad de vida de los niños en Chile. En Chile durante muchos años, debido a políticas de larga data de vacunación y atención prenatal y otras políticas de salud, tenía en esa época, en 2006, la tasa más baja de mortalidad infantil de toda la región. Pero este estudio nos mostró que 30% de los niños chilenos no realizaban su pleno potencial debido a algunos problemas que hemos mencionado. Así que decidimos dar prioridad al desarrollo en la primera infancia. Formulamos una política y un programa llamado Chile Crece Contigo. Y eso lo hicimos con apoyo para la salud, apoyo para la educación. Participaron 9 ministerios, así que se trató de una actividad intersectorial. Tuvo mucho éxito y, por supuesto, hay niños que ahora asisten a establecimientos de salud, reciben toda la atención que necesitan, hay atención prenatal, mucho más focalizada. Se trata de identificar no solo las familias de bajos ingresos, sino también las familias que corren riesgos cuando vemos pobreza y también un retraso del desarrollo del niño, así que hay intervenciones precoces. Y también el nivel de educación para que esos niños tengan acceso gratuito a cursos desde jardín de infantes y la primaria también. Y también cuando vamos a lugares donde hay niños pobres, se los alimenta, se los proteja, se sienten contentos, las madres están contentas y eso es lo mejor porque de esta forma se combate la desigualdad, porque las madres pueden buscar trabajo, pueden aumentar sus ingresos. Así que el desarrollo en la primera infancia es esencial y para eso hay que invertir en los niños desde las primeras etapas. Eso es lo más interesante, lo más inteligente que podemos hacer y por supuesto es lo acertado, lo correcto. Tengo preguntas, señora Bachelet, y sé que el panel también. Yo creo que una pregunta que me surge es que
Creo que ese relato de una política nacional con un enfoque integrado es fantástica y obviamente dio buenos resultados. Y sin embargo, aquí estamos sentados en uno de los epicentros de la arquitectura mundial y yo creo que una de las preguntas que debe asaltarnos es cómo podemos trabajar mancomunadamente y si podemos trabajar de la mejor manera posible para asegurar que todo esté integrado, porque al fin y al cabo todas estas políticas y programas, detrás de todo esto hay un niño. Y reflexionamos con los colegas de la comunidad para ver cuál es la mejor manera de integrar la educación con iniciativas de salud, con el trabajo para combatir el matrimonio infantil, porque sabemos los resultados que tiene y sabemos que las niñas que asisten a la escuela tienen menos probabilidades de casarse o de contraer la infección por el VIH y el SIDA. No sé cuáles son las pruebas concretas, pero ustedes lo saben mejor que yo. Estamos reflexionando en las conexiones y nos preguntamos si están haciéndolo acertadamente, si tienen 9 ministerios trabajando en esto. Sé que como primera ministra no es algo fácil de hacer. Señor Bachelet, cuando usted habló, sonó simple. Invertimos en el desarrollo de la primera infancia, las madres estaban contentas, todos aplaudieron. Pero ¿cuál fue el principal desafío, el principal problema? El principal desafío fue la posibilidad de ampliar y de extender esto a todo el país, porque por supuesto implica fondos, implica dinero, pero cuando uno es una autoridad que toma decisiones hay que priorizar el uso de fondos y como todos salen ganando, cuando tenemos capital humano, gente que tiene la oportunidad de servir, no teníamos ninguna duda con respecto a la priorización, pero sí la hay en muchos lugares del mundo. Uno de los retos principales, y por eso vamos a trabajar en la alianza y seguiremos haciéndolo, tenemos que reflexionar junto con otros, porque no siempre se pueden hacer las cosas por sí solos. El gobierno no lo puede hacer por sí solo, el Ministerio de Salud no es el único que puede asegurar la salud. La educación, como mencionó Julia, también requiere una colaboración con otros, con la sociedad civil, con el sector privado, con la comunidad internacional, con donantes. Así que este esfuerzo no es el esfuerzo de una sola institución, sino de muchas. Y puede haber un cambio transformador. Eso se puede lograr. Así que yo creo que de esta forma se logran muchas cosas. Primero, se necesita un gran compromiso político. Se necesita la participación de múltiples interesados. ¿A qué nivel se necesita un compromiso? ¿En el más alto nivel? Sí, yo creo que sí. Porque al fin y al cabo hay que convencer al ministro de Hacienda de que esto es esencial. Y por supuesto, yo digo convencerlo para ser diplomática. Uno le da las instrucciones al Ministerio de Hacienda de que esta es una prioridad y que mejor lo ponga en el presupuesto. Hay políticos o expolíticos aquí. Ese es el ministro más importante. Señora ministra o señor ministro. Estos señores tan feos son muy importantes porque toman las decisiones en materia de política, trátese de educación o decisiones de orden social. Pero creo que primero hay que convencer al presidente o a la presidente, como en el caso de la señora Bachelet. Y en el caso de la obesidad infantil, yo pienso que ya hemos convencido al presidente, en Argentina por lo menos. El presidente anunció hace un mes en el discurso presidencial del Parlamento 11 prioridades para el desarrollo social. 2 de ellas están vinculadas con la construcción de capital humano, la salud. La primera es impedir la obesidad infantil. La segunda es impedir embarazos no intencionales en adolescentes. Y está convencido ya el presidente de Argentina. Estábamos por lanzar 2 programas intersectoriales. El primero sería centrado en la prevención de la obesidad infantil, con muchos componentes de la estrategia, enfocándose en varios sectores, desde educación, claro, salud, agricultura,
y muchos otros ministerios y ONGs. El otro programa se concentraría en prevenir los embarazos no intencionales de adolescentes con desarrollo social y educación. Son prioridades presidenciales en Argentina. Y si ya participa, está convencido el presidente, lo más probable es que también el ministro de Hacienda o de Economía esté involucrado. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? Bueno, uno habla por un lado, pero lo que pasa es que el presidente de Argentina, yo creo que ya estaba convencido de esto. Su Alteza Real tiene un comentario, pero Henrietta dice que con el G20 en Argentina tenemos un momento muy importante porque el desarrollo de la primera infancia ha sido uno de los puntos más importantes del orden del día y Julia y todos nosotros estamos a favor de esto, por supuesto. Ahora, en cuanto al Ministerio de Hacienda, tiene que entender que es uno de los casos de inversión más importantes. En muchos países ya existe una buena red para el desarrollo infantil. 50 centavos por niño por año pueden darnos un rendimiento de 16, 17 dólares. Ese tipo de rendimiento de inversión que les encanta a los ministros de Hacienda. Y hay un artículo de The Lancet que pone de manifiesto que es un tema muy importante. En el Banco Mundial, hablando del índice de capital humano, estamos hablando de factores sociales y cognitivos. ¿Qué pasa cuando tenemos un cerebro joven? El desarrollo de ese cerebro es una parte importantísima de la información sobre el desarrollo de una persona joven para que se vuelvan miembros productivos de la sociedad. Por eso que esto es muy convincente para el ministro de Hacienda o de Economía y para el presidente. Yo creo que de alguna forma estos argumentos financieros siguen siendo muy importantes. Cuando empezamos a trabajar en poner fin al matrimonio infantil, el primero fue que había 12 millones de niños que se les había negado un futuro feliz que es terrible. Pero no necesariamente esto hace mover a los líderes gubernamentales. Y entonces vimos el impacto sobre las metas de desarrollo sostenible. Y cuando uno se da cuenta que no podemos lograr que todas las niñas vayan a la escuela porque 12 millones están fuera de la escuela todos los años, o no podemos reducir el índice de mortalidad infantil, porque tenemos una niña de 13 años que tiene hijos. Cuando la sociedad se da cuenta que estas estrategias tienen que ver con el matrimonio infantil, entonces empiezan a ver este enfoque multisectorial. Lo que sí está haciendo la diferencia es que el Banco Mundial, junto con el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer, emitieron hace unos meses, o realizaron hace 3 o 4 años, fue un estudio muy interesante con muy buenos resultados sobre la tasa de fecundidad, sobre el matrimonio infantil, sobre el embarazo adolescente. ¿Y esto cómo afecta al PIB? ¿Cómo afecta las metas de educación, el poder de ganar dinero? Es decir, si la niña no puede seguir sus estudios en la escuela, entonces cómo puede mejorar sus ingresos. Todos estos impactos se estudian y es sorprendente para la economía mundial. Estamos hablando de billones de dólares. Un país como Bangladesh, por ejemplo, solamente la capacidad de generar dinero, no estoy hablando de fecundidad y salud, tiene que ver con 5.000 millones al año. Si usted es un país donante, piense qué significa en cuanto a reducción de la cantidad de dinero que se tiene que entregar a Bangladesh, por ejemplo. O sea que evitar el embarazo infantil no solamente es bueno para las niñas, sino que tiene sentido desde el punto de vista económico. Por eso es que es tan importante. Todos estamos apasionados con nuestro tema, pero todo esto está conectado. Cualquiera sea nuestros puntos de vista, están conectados. Es mejor que trabajemos juntos con todas estas explicaciones para poder realmente construir el pleno capital humano que se requiere. Quiero que me escuchen,
Lo voy a preguntar a Cristalina y después ustedes estoy seguro que van a querer intervenir. Pero demos la palabra a Cristalina en primer lugar. Para terminar esa anécdota, a Níger, es un país que yo adoro, van a tener 1.7 mil millones de dólares más para el año 2030, 7-8% de aumento del PIB per cápita por el hecho de reducir el matrimonio infantil. Ahora, tengo dos puntos importantes. El primero, durante un par de años fui vicepresidente de presupuesto de la Unión Europea. Cuando comencé esta labor, conocí a Wolfgang Schäuble, que era el ministro de Hacienda de Alemania, y le dije, Wolfgang, ¿qué me recomendarías al asumir este puesto? Y me dijo, cuando cualquier pregunta que te hagan, tu primera respuesta tiene que ser no. Y esto lo menciono porque tenemos que reconocer que los ministros de Hacienda están bombardeados con argumentos y justificaciones y solicitudes de muchos puntos de vista diferentes. Lo mejor que hay que hacer es reconocer que el crecimiento y el desarrollo requieren infraestructura, capital físico, instituciones fuertes. Se requiere cuidar de la naturaleza y también inversión en el ser humano. Si no, no sirve de nada todo lo que hagamos. Yo estoy convencida de que, tal como lo calculan las inteligentes personas del Banco Mundial, 2/3 de nuestra riqueza está en el capital humano. Si queremos que un país sea competitivo, si queremos tener éxito en el mundo, donde tenemos una serie de estructuras y de tecnologías que tenemos que aprovechar, primero hay que invertir en la gente desde el día que nace un ser humano, durante toda su vida, incluso en los años de jubilación. Y aquí tenemos un ejemplo excelente con la presidenta Bachelet, que seguro que tiene muchos más años que dedicar. Estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a lo que dijo Su Alteza Real, Mabel, y estoy hablando de Brasil, por ejemplo, donde tenemos más de 13.000 millones y la India más de 7.000 millones. Son todos los ahorros que se pueden obtener al tomar estas medidas. Ahora, Cristalina, a lo último lo dijo perfectamente. Si nosotros como panel podemos ayudar a una persona en la segunda década, vamos a tener o una bomba de tiempo si no ayudamos, o una gran oportunidad para que 1.2 mil millones de personas sean productivas. Y no solamente educarlos, tenemos que hacer que se mantengan en la escuela, que el personal docente tenga buena capacitación, que quieran ser miembros productivos de la sociedad. Y sí lo podemos hacer, pero como mundo tenemos que apoyar esta segunda década de esta generación. Voy a hablar de lo que se ha hecho. Durante esta semana hemos tenido reuniones con muchas personas. Quiero decir que es un sueño para mí estar aquí hablando y compartiendo ideas con la gente del Banco Mundial. Me parece maravillosa. He platicado con muchos ministros de Hacienda y con otros ministros y todos coincidimos, como dijo Mabel, tenemos que hacer la justificación económica y no hemos hecho lo suficiente en la comunidad internacional o en las comisiones de economía del mundo ni en los países en cuanto a calcular el costo de no hacer lo que deberemos hacer. ¿Cuánto cuesta no combatir la violencia contra la mujer y los niños?
podría ser, tenemos que calcular el crecimiento potencial que se podría perder del país si no tomamos estas medidas de reducir la tasa de fecundidad o la incidencia de matrimonio infantil. Cada país tiene que calcular cuánto cuesta esto. Los primeros ministros, los presidentes, los políticos tienen que tomar decisiones, pero tienen que saber qué significa. Podemos hablar de los derechos humanos, pero lo que pienso es que deberíamos centrarnos en calcular el costo de no hacer lo que debemos hacer. Usted es un huésped de la diversidad en un panel de mujeres, pero qué bueno que participa con nosotros, porque yo creo en la equidad, en la igualdad entre el hombre y la mujer, y estoy convencida de ello. Adelante. Usted planteó un punto muy pertinente, que es cómo convencer al ministro de Hacienda o de Economía, cómo presentar una justificación económica para la construcción de capital humano, para convencer al ministro de invertir en salud, por ejemplo. Esto no es fácil. Estamos ahora en una comunidad muy amistosa. El Banco Mundial es una comunidad muy amistosa para los ministros, sobre todo los de salud. Este evento en el que estamos hablando sobre invertir en capital humano en el Banco Mundial es realmente impresionante para mí como ministro de Salud. El asunto es cómo convencerlos. Yo participé en el lanzamiento de la serie de The Lancet en la semana pasada en Copenhague. Y un panel sobre cómo convencer al ministro de Hacienda. Una de las metodologías que podría ser atractiva es hablar sobre el rendimiento de la inversión en lugar de evaluaciones económicas o presentar tablas de congruencia en el tiempo, cosas que pueden parecer abstractas para un ministro de Hacienda. Es decir, un ejemplo concreto de una rentabilidad de la inversión, por ejemplo, si invertimos $1 en prevenir el embarazo adolescente, tenemos $5 de rendimiento en 5, 15 años, 10. Me gusta eso. ¿Cuál será la situación del ministro de Hacienda? Pero no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero es mucho tiempo, de 15 años. Cuando estamos hablando de prevención, se requiere mucho tiempo para tener rentabilidad. Pero no vamos a pensar que vamos a recuperar la inversión en un año. Tenemos que pensar en una inversión a largo plazo. Y esta es de largo plazo. Y eso lo entiendo cualquier ministro de Hacienda. Julia, una pregunta acerca... Bueno, este viene de uno de los del público. Sobre las oportunidades de aprendizaje de los niños ricos. Pero ¿cómo hacemos para garantizar a todos los niños una educación de alta calidad? Cuando hablamos de la crisis del aprendizaje, eso tiene que ver con lo que usted dijo, que tenemos que saber el costo de hacer las cosas bien y el costo de no hacer lo que deberíamos. Lo explicó muy bien la señora Bachelet. Y cuál es el potencial, lo que nos depara el futuro, los informes de la Comisión Educativa, que fue encabezada por Gordon Brown, si solamente permitimos que se siga el cauce natural en 20, 30 años, al final de la era de los objetivos de sostenibilidad, vamos a tener la mitad de la población de ese momento que van a tener capacidades de segundo o tercer nivel. Y esto lo asociamos con 10 años de instrucción. Esto no está distribuido igualmente en todo el mundo, sino que está correlacionado con otros factores muy correlacionados con, por ejemplo, el nivel de ingresos del país. En un país de bajos ingresos va a ser más alto, por supuesto.
Entonces, tenemos una gran proporción de niños en un mundo que va a requerir niveles cada vez más altos de educación. 60% de las personas que no tienen trabajo, no tienen posibilidades y que requieren que les dé capacitación y formación para poder evitar la migración irregular y los conflictos sociales y todos los problemas que tenemos a causa del alto desempleo. Quería decir algo en defensa de los ministros de Hacienda, ya que estamos aquí en el Banco Mundial y hay muchos de ellos que nos están rodeando. Como ministro de Hacienda, que si queremos hacer lo correcto, utilizamos justificación analítica, pero como dijo Cristalina, siempre los ministros de Hacienda están bajo muchas presiones de distintas prioridades. Y nosotros no siempre les facilitamos las cosas para poder sortear esta nube de conflictos y prioridades que compiten unas con las otras. Entonces tenemos que pensar en esto, cómo podemos dar apoyo con recursos limitados que tengamos para que pueda actuar mejor el ministro de Hacienda. Ahora, si nosotros podemos tener, por ejemplo, un factor, ¿cómo hacemos para fomentar todo este proceso? Michelle habló sobre su experiencia en su país, en Chile. Tenemos que pensar en escala. Y esto es un problema que afecta a cientos de millones de personas y no lo vamos a resolver a menos que movamos sistemas completos. Una de las cosas que nos intriga mucho es la metodología de proyectos que pueden afectar a 500.000 niños por acá, 1 millón por acá. Es un problema que se va a resolver a nivel de cientos de millas, a esa escala. Tenemos que ver cómo podemos proporcionar sistemas de alta calidad y siempre aumentar la escala una y otra vez para que se extiendan estos sistemas para dar acceso universal. La escala es importante. Si yo te podía dar un método para atacar esto, para mí sería la coordinación a nivel multisectorial y de otras maneras. A nivel multisectorial es interesante. Malawi recientemente lanzó un plan donde estudia o ve a la niña adolescente como un ser humano. Bueno, esto les parece normal, ¿verdad? Es un ser humano. Pero previamente a las niñas adolescentes en Malawi y muchos otros países continúan, que era un problema de salud, de VIH, de matrimonio, de educación, como problemas. Y si no vemos a una persona como un ser humano integrado con todas estas facetas y le proporcionamos los servicios que requieren de forma integrada, no vamos a resolver nada. Tenemos que tener colaboración entre seres humanos, hombres, mujeres, ministros. En el caso de Malawi, el presidente dijo, quiero hacer una diferencia. Hace poco fui a Indonesia, donde tienen un ministro de coordinación del desarrollo humano. Tuvieron que trabajar con 13 ministerios. Pero por eso, aparte de multisectores, necesitamos multiactores. Los gobiernos, el Banco Mundial, solo no lo puede hacer. La sociedad civil con la que yo trabajo, nosotros tenemos asociaciones con más de 1000 instituciones. No podemos trabajar solos para poder realmente cambiar una comunidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos y entender que lo que presentamos puede ser diferente de distintos puntos de vista, cada uno tiene su propia perspectiva, pero todos tenemos que aprender a trabajar juntos. Para muchos países un problema grave es el acceso a educación de calidad. Pero tenemos un reto común en todos los países, que fue uno de los más importantes durante la reforma educativa que lanzamos en mi gobierno. Hay muchos factores involucrados, pero siempre yo me pregunto,
Si un chico va a una guardería, tenemos que ver si tiene continuidad en el resto de su ciclo educativo. No solamente quedarnos en las primeras etapas de educación. La educación es una herramienta que debe permitirle a los jóvenes responder ante los cambios e innovaciones tecnológicos y avances en el futuro. Pero esto es tan rápida que yo creo que todavía los sistemas educativos no están en condiciones de responder a este reto. Tenemos que pensar más en cómo cambiar en cuanto a enseñarles a los niños a aprender. Los niños de 2 años pueden ya tener acceso a Internet, porque algunos lo hacen. Tienen que aprender a aprender. Tenemos que estimular la creatividad. Yo fui a muchas reuniones sobre innovación y las respuestas no son tan innovadoras. Es como un menú de las mismas cosas que hemos visto una y otra vez. O sea, el mundo tiene que tener colaboración, cooperación. La nueva tecnología no es suficiente, se requiere más trabajo colaborativo. Y no tenemos que competir unos con otros, pero sí crear un marco más cooperador para entender, para aprender. Eso es lo que necesito, porque tenemos un gran reto que vencer. Ahora, ¿qué es lo que no han oído todavía del panel? Bueno, yo quiero decir que es un privilegio ser parte de este panel, pero estoy viendo el reloj y digo, no, no puede ser que ya se esté acabando. Yo pienso lo siguiente. Si podíamos tener un grupo de países capaces de comprometerse a gastar no menos del 2% del PBI para armas, podríamos hacer que todos los países comprometan a gastarse un cierto nivel de su PBI para educación y salud de su pueblo. Eso debe ser nuestro objetivo. Nuestra contribución como institución, y vamos a escuchar al presidente hablar acerca de esto el sábado, es trabajar duro con todos ustedes, claro, para crear un índice que pueda medir el capital humano y que sea un ancla para el compromiso con la inversión. Y tiene que ser serio para que las agencias calificadoras vean y digan, bueno, pero Argentina está invirtiendo una cantidad adecuada. Obviamente la calificación va a mejorar por parte de las agencias calificadoras. Eso es lo que tienen que hacer, poner las cosas de manifiesto, trabajando con el corazón y con el bolsillo. ¿Me lo promete? ¿Está usted bien? Sí, yo estoy fantástico. Me pareció magnífico lo que dijo. Yo, por supuesto, apoyo todos esos comentarios que se han formulado. Y en el PMNSH es obviamente mejorar los sistemas educativos, tener más becas, asignar el 30% más del presupuesto o lo que fuera, para tener los mejores resultados, mayores tasas de crecimiento y reducción del gasto interno. A los donantes aportarían 3.3 mil millones, pero para educación más de 100.000 millones. O sea, estamos viendo que para muchas autoridades, para muchos países, se están dando cuenta de la importancia de dar más importancia al índice de capital humano para que no haya tantas variaciones, para que haya una mejor integración y mayor transparencia ante el mundo. Porque hay muchas decisiones a nivel mundial que afectan a los inversionistas, a los donantes, y esto constituye una presión para el cambio. Estoy muy satisfecha de que se estén manifestando estas ideas, sobre todo viniendo del Banco Mundial.
Bueno, ¿tienen algún punto, señora Ford, algún comentario final que hacernos? Lo que está sugiriendo Cristalina es algo a lo que todos debemos mostrarnos entusiastas. Julia y yo estuvimos en África y parece que hay un principio de un movimiento, de un compromiso, 10% más para educación y 15% para salud. Eso sería punto de partida adecuado para ir sembrando la idea de la importancia del capital humano y su rentabilidad. Y Julia y Mabel y Michelle hicieron una magnífica sugerencia, es la escala, la coordinación, la cooperación y la innovación. Si podemos lograr que estos se materialicen, podemos ayudar a elevar el índice de capital humano. La noción de escala es esencial para los jóvenes, 1.200 millones, no 50.000 millones, con eso solamente. Empezamos por ahí, después aumentamos de escala, con coordinación, con cooperación. Tenemos que hacerlo todos juntos, las empresas, las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, multilaterales, todos tenemos que trabajar juntos porque no vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible al final de su era. Por lo tanto, tenemos que buscar en aceleradores de la innovación. Están en torno a nosotros, pero tenemos que saber manejarlos. Aprendizaje en clase y aprendizaje digital, por ejemplo. Los jóvenes no sienten que están siendo educados para el futuro. No piensan que van a estar preparados para absorber un trabajo. 9 de 10 personas de los jóvenes del mundo actualmente en países de bajos y medianos ingresos van a terminar en el sector informal. No van a obtener puestos de trabajo como nosotros, pero tampoco van a ir a las granjas porque no son trabajadores agrícolas. Hay una prioridad urgente para todo el mundo, escala, cooperación y aceleradores de la innovación que necesitamos para el mundo. Mabel, invertí en los niños, los más vulnerables de la sociedad, a cómo aprender, y todo esto va a darles un mejor mañana. ¿Quiere hacer un comentario al respecto? Tal vez usted lo escribió. A lo mejor fue mi equipo que puso esa pregunta, porque yo estoy totalmente de acuerdo con esas aseveraciones. Lo que estaba pensando yo, que cuando estuve en Etiopía hace unos 2 años, conocí un grupo de jovencitas casadas y les pregunté a qué edad se habían casado. Y una dijo, realmente no lo sé porque no tengo certificado de nacimiento, pero como 5, 6 o 7 años. Y la miré en ese momento, tenía 6 años mi hija, y se me rompió el corazón, porque me di cuenta que la lotería de la vida es tal que si mi hija no hubiera sido hija mía, hubiera nacido en otro país, en otra familia, ese hubiera sido su destino. Estoy convencido de que todo el mundo que está asistiendo a este panel y las que nos están viendo en línea y la persona que hizo ese magnífico comentario, estoy seguro de que sus hijos van a buenas escuelas, que probablemente los han educado sobre cómo evitar el embarazo, de que no sean víctimas de la violencia doméstica, espero, y piensan que es el mínimo absoluto que quieren para sus hijos todo esto, ¿verdad? Pero hay algo que está fundamentalmente mal en este mundo. Si esto es lo que merecen nuestros niños, hay millones de niños que no lo tienen. Por eso es que esto reviste tanta importancia y tenemos que hablar sobre estos temas y tenemos que trabajar juntos para atacar este problema, porque cada niño del mundo merece desarrollar su pleno potencial y si lo hacemos así, nuestro mundo va a ser un lugar mucho más rico, más próspero y más igualitario. Hay más de una forma de decir el título de esta sesión. Podemos preguntarnos si es una prioridad
esto de los cimientos para el capital humano. ¿Cuál es su respuesta, señor ministro? Yo creo que si realmente queremos lograr o alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, tendremos que hacer una gran inversión en capital humano. En mi opinión, los líderes de órganos multilaterales como el Banco Mundial son sumamente importantes para convencer a los países de que esto debe ser una prioridad, de que no hay que dejar gente a la saga. Yo creo que este es un momento crucial de la historia, no sé. Tal vez esté diciendo tonterías, pero me parece que este es un punto crucial en la historia del Banco Mundial. Porque si estamos diciendo que tenemos que invertir en capital humano, debemos recomendar que se gaste 10% del PIB en educación o 15% del PIB en salud. Y eso es algo impresionante realmente, porque eso se traducirá en mejores resultados en materia de salud, mejores resultados económicos y sociales también. Así que yo debería pedir un aplauso para el Banco Mundial por esta iniciativa. Sí, muy bien. Va a poder volverlo, se lo permitimos. Señora Bachelet. A ver, ¿cuál es la oración más importante que dijo en esta última hora? Recuerde a nuestro público. Yo creo que todavía no estamos ahí con esta prioridad mundial. Hay mucho que hacer todavía. Se ha hecho y se puede hacer. Y en la alianza para salud de la madre, el recién nacido y el adolescente, a fines de diciembre vamos a participar en un foro y vamos a reunir a todos estos interesados, porque todos tenemos que trabajar mancomunadamente y podremos lograrlo. Vamos a poner de relieve estudios que demuestran que se puede lograr. Así que yo diría que el clima de entusiasmo aquí ha sido muy grande, pero tenemos que verlo reflejado en pasos concretos. Y lo que Kristalina ha propuesto es muy importante para que todos estos derechos se conviertan en realidades y se concreten en compromisos. Yo tenía tanto optimismo y esperanza y posibilidad. ¿Podría darnos un empujón para recordarnos en qué debemos pensar y qué debemos hacer realmente? Gracias por esa pregunta. No estoy segura de poder responderla, pero me parece que hay optimismo, me parece que hay impulso, y esa ha sido la historia de los últimos años, un mayor impulso del capital humano, de todas clases de dimensiones, y eso es fantástico. Pero estoy de acuerdo con Michelle en que el cambio que necesitamos para que eso se convierta en realidad es un paso enorme y nadie aquí debe subestimarlo. No, nadie puede subestimar cuán grande es ese paso. En dólares se mide en los billones de dólares. Solo las personas que trabajan en el Banco Mundial pueden imaginarse cifras de ese tipo, nadie más puede hacerlo. Pero se habla de aumentar el gasto interno, aumentar los flujos financieros de otras fuentes, entre ellas la asistencia oficial para el desarrollo y para la agenda del capital humano. Se necesitará una acción concertada porque es un paso enorme. Princesa Mabel, siempre usted promovió, y si va a transmitir un mensaje de promoción por última vez en el auditorio Preston, ¿qué les diría? Coloquemos a los seres humanos donde corresponde, que es el centro del desarrollo. Si están escuchando en línea, no habrán escuchado al público emitir sonidos de aprobación, por eso lo repito.
directora ejecutiva. Es un placer tenerla aquí. ¿Qué mensaje querría dejarnos? ¿Qué es lo más importante que quiere decir con respecto a esta idea de los cimientos del capital humano como prioridad mundial? Como estoy en UNICEF, yo quiero que los niños estén en el centro. Si comenzamos por los niños, lograremos hacer esto. En segundo lugar, como estamos en el Banco Mundial, yo creo que nos encontramos en un momento en que el banco ha pensado en la forma de utilizar distintas corrientes de fondos públicos y privados y tratar de hacerlo en distintas capas, de hacer combinaciones y bonos flotantes. Y este es un momento muy bueno porque para aumentar la escala necesitamos fondos y si podemos utilizar la diversidad de instrumentos que existen en el sector privado y en el sector público, creo que podremos ayudar a muchos países y si podemos hacerlo, entonces se alcanzarán los objetivos de desarrollo sostenible. Señora directora, ¿qué mensaje nos da? Estoy totalmente de acuerdo en que va a ser difícil. Lo que proponemos hacer con el capital humano requerirá una alianza muy firme y una presentación muy creíble basada en pruebas. Será una cuesta bastante difícil de subir, pero con la medicina moderna se prevé que viviremos más tiempo, tal vez hasta los 120 años. La presidenta Bachelet, yo y todos los demás nos comprometemos a trabajar hasta que tengamos hasta los 110 años para lograr esto. Y ahora, en serio, ayer lanzamos el primer bono de la AIF. Recurrimos al mercado para recaudar fondos para los países pobres. Esto es algo que hace 5 años la gente decía que no se podía hacer. Así que somos una institución que tiene una trayectoria de lograr que lo imposible se vuelva posible y pensamos hacerlo otra vez. Bueno, espero que todos lleguen hasta los 120 años. Gracias por participar en esta sesión y por haber participado tanto en la sala como en línea. Agradezcamos a los panelistas.